La gestión de riesgos, entendida por riesgo financiero, hay dos partes, ¿sí? Tenés los riesgos financieros y los riesgos corporativos. Los riesgos financieros se abocan a la identificación de todos aquellos factores que de alguna manera pueden impactar en los balances y en el comportamiento de las entidades financieras. Y la gestión de riesgos se aboca es un proceso básicamente que incorpora la identificación de esos factores, saber eventualmente cuáles son los drivers económicos que pueden impactar en el riesgo de las entidades financieras, bancarias, sociedades de bolsa, ¿sí? Después, a partir de ahí, poder monitorear, medir esos riesgos, ¿sí? Nosotros tenemos que poder tener herramientas que nos permitan no solamente saber qué variables nos pueden impactar, sino además en qué magnitud nos impactan, y ahí, bueno, hay toda una literatura asociada a ello. Después de la medición viene el monitoreo, que tiene que ver con procesos asociados al seguimiento, al reporting interno en la organización, a toda una estructura organizacional diseñada para eventualmente poder comunicar y delegar las responsabilidades que corresponden en términos de quiénes son los actores, los tomadores de decisiones que tienen que eventualmente tomar decisiones o corregir los rumbos o eventualmente tomar algún tipo de decisión al respecto, ¿sí? Y por último, todo lo que tiene que ver con estrategias de control y mitigación, ¿sí? O sea, una vez que eventualmente identificados cuáles son las fuentes de daño potenciales para las compañías, identificados cuáles son la magnitud de los riesgos involucrados, una vez que uno tiene un proceso de seguimiento de las variables, tiene que tener además un plan de contingencia para cuando los hechos están consumados y eventualmente hay que salir a hacer control de daños, o también tenés que tener una política de alguna manera de mitigación en el sentido, o de control en el sentido de decir, bueno, vamos a poner límites, poner de alguna manera pautas dentro de las cuales la entidad se tiene que desenvolver para no incurrir en riesgos excesivos de acuerdo con el apetito a riesgo que tienen las entidades financieras. En el ámbito corporativo es un poquito distinto, ¿sí? Porque el riesgo viene asociado más por ahí a cuestiones que tienen que ver con riesgo de operaciones, riesgo de procesos, riesgo reputacional, riesgo de negocio, pero también siguen una lógica relativamente similar y procesos más o menos en esa línea. Identificar los riesgos, poder medirlos, poder monitorearlos y eventualmente tener planes de mitigación y de contingencia. A nivel financiero lo vemos todos los días. Es un hecho que, por ejemplo, grandes compañías, bancos sobre todo muy sofisticados, el fondo de inversión Long Term Capital Management es un ejemplo de ello, donde se hizo una gestión de riesgo que se creía adecuada, pero no era lo suficiente, ¿sí? Y eso derivó en una toma de decisiones desacertada desde el punto de vista del riesgo que se estaba incurriendo en la entidad financiera y que concluyó con la quiebra de las entidades. Es difícil decir cuándo eso es un buen punto, porque los gerentes de riesgo típicamente dicen que viven en un dilema, ¿no? Que es cuando las cosas funcionan bien, o sea, cuando ellos realmente son exitosos, no pasa nada en las compañías. Entonces uno tiende a pensar que en ese momento es cuando pareciera que la labor del gerente de riesgo es poco valorada. Y cuando las cosas salen mal, que es cuando eventualmente el problema de riesgo se manifiesta, se termina de manifestar, entonces piensan que el gerente de riesgo es inútil. Entonces es medio como, es hacer medicina preventiva de las organizaciones, de alguna manera. Entonces, cuando el paciente está sano, pareciera que no necesita del médico, pero cuando el paciente se enferma, pareciera que el médico no sirve. De todos modos, la realidad es que tanto las entidades financieras como las corporaciones, sobre todo a partir de los casos como Enron, WorldCom, digamos, todos los casos que estuvieron asociados a grandes problemas reputacionales y de fraude interno de las compañías, llevaron a implementar políticas que de alguna manera garanticen respalden o garanticen los activos de los accionistas, ¿sí? Tanto entidades financieras
como de corporaciones. Y en ese sentido, las nuevas estructuras de riesgo que se han creado permiten, ¿sí?, establecer un marco de seguridad dentro del cual esas compañías se pueden desenvolver con normalidad. Ello no quita que no vayan a ocurrir eventos de riesgo ni crisis en entidades financieras o corporaciones en el futuro. Eventualmente es un hecho que dentro de las empresas existe siempre esta tensión entre el negocio, ¿sí?, o sea, que de alguna manera atracciona a asumir más riesgos en aras de más rentabilidad, y por otro lado están las áreas de riesgo que lo que están tratando es de justamente de poner un coto, poner de alguna manera un techo al riesgo que se puede correr en aras de esa rentabilidad. Y siempre hay una tensión entre esas dos fuerzas, y eventualmente gente suficientemente inteligente va a encontrar la forma de hacer un bypass eventualmente de las áreas de monitoreo que se puedan instrumentar, pero el hecho de que existan áreas de gestión de riesgo por lo menos limita o encuadra las posibilidades de que este tipo de fenómenos sucedan. Entonces la gestión de riesgo en grandes compañías, esto ya es un hecho que se viene implementando desde hace por lo menos 10 años, ¿sí? A nivel de gestión integral, en todas las entidades financieras se viene implementando desde Basilea I, Basilea II, ahora Basilea III. Esto lleva casi un proceso que debe llevar fácil unos 15 años. Entonces, son mecanismos que permiten de alguna manera controlar el problema. No creo que lo resuelvan del todo, sí lo mitigan, sí de alguna manera aplacan el potencial impacto que pueden tener. Y desde ese punto de vista, digamos, son exitosos. Medir el éxito en términos que no exista nunca, es como pensar que una vacuna es exitosa porque nunca nadie más se enferma de eso. Y son muy pocos los casos de epidemias que han desaparecido, digamos, del planeta. Lo que uno logra es disminuir la tasa de ocurrencia. Los eventos de riesgo financiero son eventos que ya de por sí ocurren con una frecuencia baja, ¿sí?, porque las entidades no son suicidas. Entonces, de alguna manera, uno tiene que estar demasiado expuesto al riesgo para que una entidad financiera entre en un problema, pero lo que sí se demuestra es que de alguna manera, teniendo estos mecanismos de salvaguarda, estamos creando un marco de contención en el cual tenemos más elementos, por lo menos, para decir que las entidades están operando en un marco de mayor control y mayor seguridad. Los principales desafíos son la concientización. Es más, yo creo que el principal desafío de la cátedra es encontrar la manera de llegarle a la gente y a las empresas. Uno desde la academia estudia un montón de cosas que le parece que son imprescindibles para que las corporaciones funcionen. Pero después esto es un mensaje que tiene que ir bajando día por día, digamos, ¿no? O sea, uno tiene este tipo de enseñanza o de una manera de cambio cultural, pues un cambio cultural que tienen que tener las corporaciones. Las corporaciones están muy orientadas al negocio, ¿sí? Uno lo ve en la vida cotidiana, las empresas están enfocadas a hacer que los negocios crezcan. Uno busca expandirse, uno busca ganar mercados, uno busca un montón de cosas de ese lado. En ese ámbito se corren riesgos, ¿sí? Uno asume más riesgos, se expone a más cosas. Es lo mismo que pasa en la guerra, digamos. No puede pensar en cómo avanzar el frente de ataque, pero avanzar en el frente de ataque impone exponerse. Es lo mismo que en el fútbol, ¿sí? En el fútbol podemos armar tranquilamente un equipo bien agresivo, ¿sí? Pero un equipo bien agresivo te lleva a dejarte expuesto atrás. La gestión de riesgos busca justamente ese equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio entre cuántos delanteros pongo, cuántos mediocampistas y cuántos defensores? Y obviamente alguien que le gusta un equipo goleador va a estar disconforme cada vez que agarramos un mediocampista o un delantero y lo ponemos de volante, ¿sí? Entonces, desde esa lógica es como se articula el problema de gestión de riesgo, y eso es difícil de comunicar y de convencer a la gente. Las empresas están muy enfocadas a querer hacer goles, tienen mucha rentabilidad, y a veces en ese afán de la rentabilidad, obviamente descuidan el sector defensivo y el mediocampo. Y el rol de gerente de riesgos es justamente armar
un buen mediocampo y una buena defensa. ¿Para qué? Para que no nos hagan goles. Y eso es un poco la forma en la cual nosotros tenemos que empezar a comunicarnos con las compañías. Las compañías siempre ven, o tienden a ver, no sé si siempre, hay compañías grandes, tengo entendido que ANCAP, acá es un ejemplo grande de compañía que ha empezado un proceso de gestión integral de riesgos, pero las compañías tienden a ver en general la gestión de riesgos como un costo, ¿sí? Como un costo. Es como cuando uno compra, no sé, hace medicina preventiva. La medicina preventiva también es vista por las personas como un costo. Pero es vista como un costo hasta que uno llega a los 50 años y tiene una enfermedad y dice, uy, ¿cómo no me hice ver antes? ¿Cómo no hice todos estos procesos antes? La idea de la gestión de riesgos es justamente eso, es crear los marcos de seguridad, digamos, y que permitan garantizar esta estabilidad, este equilibrio entre ataque y defensa. Y eso es lo que tenemos que lograr una mejor comunicación, primero creo yo que esa es la primera fase, lograr llegar a las compañías, tener un canal adecuado de comunicación, como esta entrevista, que puede servir para que las compañías de alguna manera tengan un mayor acceso a este tipo de charlas de divulgación sobre el tema. Es importante que se desarrollen también en el marco de acciones de investigación, ¿sí? O sea, no necesariamente investigación académica, pero sí investigación aplicada, o sea que de alguna manera articular una sinergia entre compañías y universidad para que en ese marco de cooperación mutua la universidad pueda desarrollar casos de implementación de gestión de riesgo tanto financiero como corporativo y de alguna manera las corporaciones se beneficien de esa acción con las universidades. Y después, obviamente, la producción de material de divulgación más allá de entrevistas, seminarios, ¿no? Que pueden tener que ver con documentos de trabajo, escritura de casos, que son las cosas que después no solamente concientizan a los decision makers, que eso es importante, o sea, eso es un nivel de la comunicación en el cual uno entra, uno tiene que entrar tanto a nivel del tomador de decisiones como a nivel de los estudiantes de pregrado y de posgrado que van a ser después el insumo que van a tener las corporaciones para poder eventualmente llevar adelante una política de gestión de riesgos. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo muy bien en Argentina. Nosotros hace 4 o 5 años se empezó a hacer toda una formación de cuadros en gestión de riesgos en las distintas universidades, que hoy cuando están entrando en las corporaciones y en los bancos, ellos mismos, por su formación, o sea, porque de alguna manera desde las bases se fueron haciendo estos cambios culturales, se fue generando de alguna manera este aprendizaje que hace que hoy un chico joven que entra a una corporación tenga una visión no solamente del punto de vista de rentabilidad, sino también de riesgos. Entonces creo que ese cambio cultural que se tiene que dar a nivel de las formaciones, por ejemplo, incorporándolos en los programas de posgrados o de grado. Nosotros ahora en el programa de ORT de finanzas estamos trabajando en el rediseño del segundo año de maestría, incorporando toda una línea de gestión de riesgos que está orientada justamente a eso, a formar profesionales que tengan una visión no solamente orientada al retorno, sino también que miren dentro del problema de financiamiento y de toma de decisiones los riesgos que se asumen. Y creemos que con eso vamos a ir, obviamente, al paso que toma formar una generación de profesionales que tengan esa visión de gestión de riesgo. Vamos a tener, por un lado, abordado todo el estrato de mandos medios que van a ser tomadores de decisiones de futuro y obviamente el desafío es poder llegar también ahora a la punta de la pirámide, ¿no? Para hacer un movimiento de pinzas que desde los dos lados tomen conciencia de la importancia de estas cosas. Y para eso está un poco el objetivo de crear esta cátedra. Los conocimientos son básicamente esto que te decía. Y primero, darles una visión de cómo se generan los riesgos dentro de las corporaciones, de cómo surgen, de cómo se propagan, de todas las cadenas de eventos que necesariamente ocurren para que un proceso de riesgo se desate. ¿Sí? En ese sentido, mi experiencia en la industria nuclear es muy parecida, digamos. Cuando uno trabaja en seguridad nuclear, empieza a estudiar toda una cadena de eventos que eventualmente terminan con que una planta nuclear vuele por el aire. Y esas cosas
uno tiene que tener un equipo de profesionales dedicado todo el tiempo a estudiar procesos, subprocesos, cómo de alguna manera esas cosas pueden fallar, cuándo pueden fallar de manera conjunta. ¿Sí? Los grandes problemas ocurren en las fallas de modo común, al igual que en lo que ocurre en el sector financiero cuando los problemas ocurren cuando problemas de riesgo de crédito y riesgo de mercado se empiezan a solapar, por ejemplo. Entonces lo que les vamos a enseñar es dónde aparecen los riesgos, cómo se analizan, cómo se sistematiza la gestión del riesgo en esos procesos, cómo de alguna manera una vez que se tiene un diagnóstico de los posibles problemas que pueden ocurrir y cómo se miden y cuantifican esos riesgos, cómo se monitorean y eventualmente cuáles son las mejores prácticas en medidas de contingencia que se pueden generar. Desde el punto de vista formativo vamos a trabajar sobre esa línea, vamos a trabajar tanto en la línea de gestión de riesgo corporativo, todo lo que tiene que ver con normas de Enterprise Risk Management, COSO 1, COSO 2, etcétera, y en la línea obviamente de riesgo financiero trabajaremos en Basilea 1, 2, 3, pruebas de estrés, todo lo que tiene que ver con la mejor gestión, digamos, de la frontera de conocimiento en términos de gestión de riesgo, tanto en entidades corporativas como financieras.